Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extreme Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 81. Quiero que supervises el frente oriental. Las dos chicas son muy impresionantes, Lord Hokage. Los métodos de entrenamiento de Konoha han mejorado significativamente, ahora hay muchas cosas que nunca antes habíamos visto. El daimyo estaba bastante satisfecho. Las mujeres ninja siempre habían estado en desventaja en el mundo shinobi. A lo largo de los años, muy pocas kunoichi habían saltado a la fama, y los ninjas médicos listos para la batalla eran aún más raros. Sin embargo, tanto Rin Nohara como Kurenai Yui habían demostrado una notable destreza en el combate, especialmente Kurenai. A pesar de que el daimyo no era un shinobi, aún podía decirlo. Cuando Rin fue atrapada por primera vez en una ilusión, Kurenai podría haber terminado el partido en ese mismo momento. Después de todo, no mucha gente podría sobrevivir a un golpe como ese. Todo esto es gracias a Kanda Kyoichi. Tiene un verdadero talento para enseñar, Kurenai es su discípulo. Kanda Kyoichi también es un ninja médico. Su experiencia en ninjutsu médico es superada solo por Tsunade. El daimyo entrecerró los ojos ligeramente, mirando hacia las gradas. Solo superado por Tsunade. Ese tipo de elogio no fue poca cosa. En efecto. Era un genio, muy parecido al segundo Hokage. Una pena. Un hombre así nunca podría ser puesto a su servicio. El daimyo suspiró para sus adentros. Pero entonces, sus ojos de repente se abrieron con sorpresa mientras miraba hacia la sección de Kyoichi nuevamente. Espera, ¿esa es Tsunade? Sí, regresó a la aldea recientemente. La sonrisa de Hiruzen se ensanchó. Conocía bien a su propia gente, el hecho de que Tsunade hubiera regresado no significaba necesariamente que se quedara para siempre. Sin embargo, no era así como lo veía el daimyo. Al ver el regreso de Tsunade, estaba emocionado. No importa nada más, solo su capacidad para curar a una gran cantidad de shinobi podría cambiar el rumbo de la batalla. Sin mencionar su poderoso ninjutsu médico, destreza estratégica e inmensa fuerza de combate. Con su espalda, incluso si Konoha tuviera que enfrentarse a dos grandes aldeas ninja a la vez, no tendrían miedo. Esta batalla fue tan buena como ganada. Después de eso, el daimyo perdió interés en el resto de las peleas. Pero entonces, el siguiente partido le mostró lo que era la verdadera emoción. Shisui contra Migui. Migui abrió la primera puerta, mientras que Shisui llevó su técnica de parpadeo corporal al límite. El campo de batalla estaba lleno de sus imágenes residuales, moviéndose a la velocidad del rayo. Si el partido de Kurenai y Rin hubiera sido un escaparate interesante de ninjas médicos listos para el combate. Entonces esto fue puro combate cuerpo a cuerpo en su máxima expresión. Espada contra taijutsu. Kenjutsu estilo Uchiha, Kenjutsu estilo Konoha, técnicas de espada de liberación de viento. Sin lujos. Puro espectáculo. Sin embargo, de alguna manera, los ataques no parecían tan poderosos al final. Y para asombro del daimyo, el ninja de aspecto aparentemente tonto realmente ganó. No entendió. Pero Hiruzen lo hizo. Ese niño, Shisui, definitivamente se estaba conteniendo de nuevo. Claro. Incluso si Shisui hubiera hecho todo lo posible, no habría tenido ninguna oportunidad contra Gui en el estado de las 8 puertas. En esta etapa, la capacidad de combate general de Gui era indudablemente mayor que la de Shisui. Entonces, el partido se organizó de esta manera por una razón. Ambos luchadores pudieron mostrar sus fortalezas, y Shisui, que ni siquiera apuntaba a un ascenso, obtuvo exactamente lo que quería. Después del examen. Tan pronto como terminó la tercera ronda, Kyoichi se fue de inmediato. El resultado ya se había decidido en el segundo partido, esto era solo una formalidad.
Más tarde, Kyoichi y Tsunade fueron al hospital para verificar la condición de Ayate Hek. Su cirugía fue perfecta. Se está recuperando bien, debería poder moverse normalmente en aproximadamente una semana. ¿Cuánto tiempo hasta que sea tan fuerte como una persona normal? Eso es difícil de decir. Tsunade negó con la cabeza. No había precedentes de una enfermedad relacionada con Kekko y Genkai como esta, por lo que es imposible predecir el cronograma exacto de recuperación. Tendremos que monitorearlo regularmente, recopilar datos, incluso podríamos intentar la eliminación periódica de toxinas, para ver si podemos encontrar un equilibrio entre mantener su Kekko y Genkai y mantener su salud. Kyoichi habló mientras consideraba las similitudes con las 8 puertas y la técnica de activación de la respiración. Aquellos que usan la primera y segunda puertas, así como la técnica de respiración, también deben someterse a chequeos de rutina. Al escuchar esto, Tsunade se detuvo en seco. Después de pensar por un momento, asintió. Tienes razón, había pensado incluso más allá de Kyoichi. Los chequeos de rutina y la recopilación de datos no solo garantizarían la salud de los shinobi, sino que también podrían ayudar a refinar sus técnicas a largo plazo. Podrían reducir los efectos secundarios y disminuir la dificultad de dominar estas técnicas. Definitivamente se deben implementar chequeos médicos regulares. Sin embargo, mocoso, sigues dándome más trabajo. ¿Tienes miedo de irme del pueblo? De ninguna manera. ¿No has decidido ya quedarte? Kyoichi sonrió. Tsunade se quedó momentáneamente sin palabras. Este niño se había dado cuenta con la más mínima insinuación y había seguido el hilo hacia la verdad. Molesto. Shizune también estaba atónita. Tsunade-sama, ¿nos quedamos? ¿Quieres seguir deambulando? Bien por mí. No, yo prefiero quedarme en Konoha. Shizune se inquietó. Viajar con Tsunade había sido inestable y agotador, no era ideal para aprender y mejorar. Por ahora, nos quedamos. Oficina del Hokage. Después de reunirse con el daimyo, Hiruzen hizo que Minato lo teletransportara personalmente usando la técnica del dios del trueno volador. Luego, se puso directamente a trabajar en los asuntos de la aldea. No pasó mucho tiempo antes de que llegara un pergamino especial, del hospital. ¿Qué podría querer el hospital? Lo desenrolló, escaneó el contenido y, después de pensarlo un momento, una sonrisa apareció en su rostro. Medicina psicológica. Chequeos médicos de rutina. Ambas excelentes iniciativas. Claro. Si solo hubieran sido estas dos propuestas, no habría estado tan contento. Lo que realmente le encantó fueron los nombres de la propuesta. Tsunade y Kanda Kyoichi. Invoca a Tsunade, no, haz que Kyoichi venga en su lugar. Al principio, quería llamar a Tsunade. Pero entonces reconsideró. Era difícil hablar con Tsunade, era mejor dejar que Kyoichi se encargara de ello. Kyoichi recibió rápidamente el mensaje. Más o menos sabía de qué se trataba esto, y Tsunade tampoco se sorprendió. El anciano definitivamente iba a aprobar. Al llegar a la oficina del Hokage, Kyoichi encontró a Hiruzen prácticamente radiante de emoción. Kyoichi, ¿Tsunade se queda? Por ahora, sí. La medicina psicológica y los chequeos de rutina necesitan que ella los supervise. En cuanto al futuro, no puedo decirlo. Por ahora es lo suficientemente bueno. Hiruzen suspiró, sintiéndose un poco melancólico. Entendió la situación de Tsunade. Lograr que se quedara incluso temporalmente y se hiciera cargo de estos proyectos ya era un gran éxito. Dejó escapar un profundo suspiro y colocó el pergamino sobre su escritorio. Sus propuestas son excelentes. Haré que el hospital brinde apoyo completo, especialmente para la medicina psicológica. Puedes solicitar a quien necesites, incluyéndome a mí. Hiruzen habló solemnemente. Problemas psicológicos. Nunca antes los había considerado. Pero a lo largo de los años, había visto a demasiados shinobi incapaces de rendir al máximo de su potencial debido a cargas mentales. Gosuke fue un excelente ejemplo. A pesar de poseer habilidades de nivel Chunin, siguió siendo un mero genin. Esto no fue solo una pérdida para él, fue una pérdida para el pueblo. Y no fue el único. Kakashi fue otro caso. Sí, señor. Kyoichi no se sorprendió. El trauma psicológico era increíblemente común entre los shinobi. Hiruzen pensó por un momento, luego le entregó a Kyoichi otro pergamino. Esto vino del cuerpo de un Kirigakure Chunin, recuperado por el Ambu. Kyoichi lo escaneó y entrecerró los ojos. Lord Hokage, parece que los partidarios de la línea dura en Kirigakure han ganado ventaja. Pueden tomar más medidas contra nosotros. Estoy de acuerdo. Kyoichi, quiero que supervises las operaciones en el frente oriental. Yo. Kyoichi se sorprendió.
Solo había sido ascendido por menos de un año, y ahora querían que se hiciera cargo. ¿Aceptarían eso los demás? Con Tsunade y yo apoyándote, no tienes que preocuparte por nada más. Capítulo 82. ¿Cómo se reescribe la voluntad de fuego? Conmigo aquí, ¿de qué tienes miedo? Si alguien tiene un problema, que dé un paso al frente. Tsunade fue contundente y directo. Claro, Kyoichi carecía de antigüedad. Pero, ¿importaba la antigüedad en este momento? Con 3 aldeas shinobi principales a punto de atacar Konoha, solo los capaces deberían hacerse cargo. Dejar que un montón de viejas reliquias tomen las decisiones solo conduciría a concesiones interminables, arrastrando el esfuerzo bélico al desastre. Además, Tsunade sonrió. El anciano me está allanando el camino, asegurándose de que tenga suficiente poder bajo mi mando. Cuanto mejor te desempeñes, más suaves serán las cosas de mi parte. Kyoichi no era tonto. Así que, Tsunade no vio ninguna razón para ocultar nada. Para impulsar las políticas de Kyoichi sin problemas y asegurarse de que Konoha no se desmoronara en manos de esos viejos geesers. Tenía que convertirse en Hokage. Me lo imaginé, Kyoichi asintió levemente. En circunstancias normales, con las calificaciones de Tsunade, no tendría que preocuparse mucho, simplemente podría abrirse camino hasta la cima. Tomemos a Danzo, por ejemplo. Tan pronto como Tsunade tomó el poder, inmediatamente redujo a Root, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Sin embargo, el problema ahora era que su hemofobia aún no se había curado. El tercer Hokage no había entrometido, pero sin duda había reunido suficiente información de Biwako Sarutobi. Al juntarlo, no sería difícil deducir la condición actual de Tsunade. Es por eso que asignó a Kyoichi al frente oriental. Tsunade, aunque disgustada, no podía hacer mucho al respecto. Su miedo a la sangre significaba que no era apta para el frente. Jiraiya estaba estacionado en el norte. En cuanto a Orochimaru, ese tipo tenía que lidiar con todo un lío. Primero necesitaba limpiar su nombre. Después de pensarlo bien, aparte de Kyoichi, la única otra opción era Minato. Pero cuando se trataba de lidiar con las técnicas de esconderse en la niebla y la liberación de agua, Kyoichi era claramente la mejor opción. Ese fue también el razonamiento del tercero. Me tomaré un tiempo para resolverlo. Necesito crear ese jutsu. Tsunade apretó los dientes con determinación. Kyoichi tendría que dirigirse al frente. Pero, si pudiera dominar el renacimiento de la creación, aumentaría enormemente su capacidad de supervivencia. Claro. Aparte del renacimiento de la creación, Kyoichi tenía muchas formas de mejorar. Uno era su sistema. Con el tiempo, había acumulado varias recompensas. Aunque individualmente pequeños, juntos habían fortalecido significativamente su ninjutsu médico, Battle Release e incluso Genjutsu. Otro fue el Rasengan. No planeaba copiar el Wind Release de Naruto. Rasen Shuriken. Sin suficiente Sage Chakra, usar un Rasen Shuriken era prácticamente un suicidio. Tuvo su propia idea. Una cuchilla de agua a alta presión combinada con Rasengan. Una vez que perfeccionara las técnicas de espada de liberación de agua de alta presión, Battle Release, Rasengan estaría a su alcance. Y luego estaba el bosque de Shikotsu. Pero Slug Sage fue gentil y amable. Si realmente cumplía con los criterios, Katsuyu ya lo habría invitado, no había necesidad de que lo buscara. Después de pensarlo un poco, Kyoichi decidió trabajar en la primera y la segunda ruta simultáneamente. Justo cuando terminaron los exámenes de Chunin, Kurenai, Shisui y Asuma regresaron. 3 objetivos principales, todos preparados para la recolección. ¿Cómo no aprovechar la oportunidad? En ese momento, fuera de los terrenos del clan Uchiha, en lo profundo de una zona boscosa, Shisui se sentó frente a otro niño. Ambos estaban golpeados, cubiertos de heridas. Pero en comparación con su oponente, Shisui estaba en mucho mejor forma. ¿Tienes la fuerza? ¿Por qué no das un paso al frente? ¿No quieres traer gloria a nuestro clan? Idiota. ¿Nuestro clan necesita más fama? Shisui se burló. ¿Quién en el mundo ninja no conoce a los Uchiha? Nuestro orgullo no es algo que los forasteros puedan entender. Incluso si obtuviéramos el primer lugar, no cambiaría la forma en que nos ven los demás. ¿Entonces solo estás fingiendo ser débil? Uchiha Teka se burló. No es fingir. Gui contuvo su técnica secreta. ¿Tiene una técnica secreta? ¿Alguna vez has oído hablar de las 8 puertas? Shisui sonrió. Mi maestro me dijo que Guri ha dominado la capacidad de abrir las 8 puertas. A plena potencia, puede multiplicar su fuerza varias veces. Y en ese entonces, solo había abierto la primera puerta. ¿Eh? Teka conocía las 8 puertas.
Pero la idea de que ese bicho raro tonto y cortado en un tazón pudiera poseer tanta fuerza. Imposible. Estuvo atónito durante mucho tiempo. Shisui se dio cuenta de que la hostilidad de Teka se había desvanecido. Él sonrió y luego dijo, ¿sabes quién es el mayor enemigo de nuestro clan? Por supuesto que es. Teka miró hacia la aldea, dudando. En realidad, estoy actuando bajo las órdenes del líder del clan. De ninguna manera. No lo entiendes. Hay dos facciones dentro de la aldea. Una que es indulgente con los Uchiha y otra que nos quiere muertos. Para ellos, un Uchiha muerto es un buen Uchiha. ¿El mejor ejemplo? Danzo. Shisui revisó cuidadosamente si había vigilancia antes de continuar. Entonces estás diciendo. El líder del clan cree que debemos alinearnos con aquellos que nos apoyan. En lugar de ver a toda la aldea como nuestro enemigo como lo hacen los ancianos, primero deberíamos acabar con nuestros verdaderos enemigos. No importa cuán fuertes sean los Uchiha, no podemos luchar contra todo Konoha. Shisui fue suave, persuasivo. Esto fue pura coincidencia. Tetsuka, sospechando que Shisui había lanzado el examen de Chunin, había venido en busca de pelea. Pero después de un poco de educación, Shisui se dio cuenta de que era el sujeto de prueba perfecto para la ideología de su maestro. Y entonces. Aquí estaban. Honestamente, convencer a un niño de 10 años con los argumentos de su maestro era casi demasiado fácil. Teka estaba completamente perdido en sus pensamientos, completamente desconcertado. Es posible que no lo entiendas por completo, así que déjame decirlo simplemente. Imagina a 3 personas. 2 quieren golpearte y una quiere romper la pelea. Nuestro objetivo no es enfrentarnos a los 3, sino poner al pacificador de nuestro lado primero, y luego lidiar con nuestros enemigos. Eso tiene sentido. Teka tuvo una epifanía. Brillante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El Hokage predica la voluntad de fuego, ¿verdad? Deberíamos hacer lo mismo. Solo modifícalo un poco, haz que suene lo suficientemente cerca como para engañar a la gente. Ajá. Teka asintió furiosamente. Y ser más amigable con los civiles y los clanes más pequeños. Muéstrales que los Uchiha no son hostiles. Esto, supongo que eso es factible. Teka dudó por un momento, pero estuvo de acuerdo. Lo más importante es que Danzo tiene que irse. Solo eliminándolo los Uchiha tendrán un futuro real. Pero en este momento, no hay suficientes personas que apoyen al líder del clan, mi hermano, y Navi, podría ser alguien a quien podamos atraer. No hay prisa. Cúrate primero. Shisui decidió detenerse allí por ahora, no lo había planeado, y presionar demasiado podría hacer que Teka sospechara. Teka, siguiendo el ejemplo de Shisui, buscó a Kurenai para recibir tratamiento. Pero poco después, envió un clon de sombra a la casa de Tsunade. Incluso si Kyoichi no estuviera allí, su clon de sombra seguramente lo estaría. Sensei, ayúdame. ¿Hay alguna manera de reescribir la voluntad de fuego para que los Uchiha puedan abrazarla? Date prisa, esto es urgente. Capítulo 83. Konoha, nuestro propio territorio. ¿Una voluntad de fuego que los Uchiha pueden aceptar? El clon de sombra de Kyoichi se detuvo por un momento antes de contemplar durante unos segundos. Luego dijo, eso depende de su público objetivo. Son niños, uno tiene 10 años, el otro no tiene más de 15. Shisui había olvidado por completo que en este momento, el propio Kyoichi solo tenía 16 años, pero en su mente, su maestro era omnipotente. Entonces es simple. No hay necesidad de complicarlo. Solo tienes que ayudarlos a comprender que los Uchiha y Konoha están inextricablemente vinculados. Sin pensarlo mucho, Kyoichi continuó. Por ejemplo, los Uchiha son ancianos fundadores de Konoha. Esta aldea y los intereses de los Uchiha están entrelazados. Podemos luchar entre nosotros todo lo que queramos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo los forasteros destruyen nuestra propia propiedad, ¿verdad? Eso tiene sentido. ¿Algo más? Shisui asintió repetidamente. Fue un argumento sólido. Según los registros del clan, Uchiha Madara y Senju Hashirama alguna vez fueron amigos cercanos, e incluso existía la posibilidad de que Madara se convirtiera en Hokage. Incluso los viejos del clan tendrían que reconocer esta lógica. ¿Usar esto contra los niños? Pan comido. Como se esperaba de Sensei. Establecer un enemigo común, unificar el frente y darles un objetivo en el que desahogar sus frustraciones. Encontrar el equilibrio en la lucha y la solidaridad. Entendido. Ya seguí tus enseñanzas anteriores sobre eso. Shisui luego relató brevemente su encuentro con Teka y cómo había razonado con él. Kyoichi asintió con aprobación. El Hokage chivo expiatorio.
En cierto modo, mientras Sarutobi cargara con la culpa, las cosas no se desviarían demasiado. Divide y vencerás. Shisui lo había hecho bien. Después de pensarlo un poco, Kyoichi agregó, recuérdales que hay demasiadas fuerzas opuestas en este momento. No deberían ser demasiado abiertos. Dígales que no informen a sus familias. Y lo más importante, que realicen la voluntad de fuego por sí mismos. Correcto, correcto. De esa manera, la impresión será mucho más fuerte. Shisui aplaudió emocionado. La gente podría cuestionar las ideas que se les impusieron, pero nadie dudaría de algo que llegaron a entender por sí mismos. Los niños son el futuro de los Uchiha, pero esperar a que crezcan lleva demasiado tiempo y trae demasiadas incertidumbres. Por ahora, debemos proceder con cautela. Primero, ganarse a la generación más joven del clan. Trabaja de abajo hacia arriba. No apuntes a los adultos todavía. Entendido. Muchas gracias. Maestro, estoy esperando noticias de mi parte, así que me despido. Con eso, Shisui disipó su clon. Kyoichi, ahora solo, cayó en una profunda reflexión. Recordó que en el futuro, muchos de los niños Uchiha de esta generación lograrían grandes cosas. Incluso Teka, a quien Shisui acababa de persuadir, eventualmente despertaría a los 3 Tomoe Sharingan. Puede que no sea excepcional, pero al menos no era débil. Si pudiera dirigir a este grupo de jóvenes Uchiha, eventualmente tendrían suficiente influencia para cambiar las decisiones del clan. Sin embargo, todavía estaba Uchiha Madara acechando en las sombras. Incluso si Kyoichi pudiera evitar que Obito se extraviara, quién sabía si Madara encontraría otro peón, alguien como Teka u otro niño susceptible. Después de todo, los Uchiha eran numerosos y no faltaban individuos impulsivos como Obito. Madara podría elegir fácilmente otro objetivo. Todavía. No había otra manera. Al nivel de Madara, si quería interpretar al villano, nadie podía detenerlo. Pero si los Uchiha en su conjunto se alineaban con Konoha, Madara, medio muerto como estaba, tendría muchas más dificultades para provocar problemas. Lo que sea. Eso es un dolor de cabeza para mi cuerpo real. De vuelta a la lectura. Kyoichi tomó un cuaderno y continuó estudiando. Mientras tanto, Shisui no había encontrado a Kurenai, pero se había encontrado con Rin Nohara y le había pedido que curara sus heridas. Después de un poco de tratamiento y descanso, tanto él como Teka regresaron a las afueras del complejo Uchiha. ¿Se te ocurrió un plan? Tengo algunas ideas, pero todavía estoy un poco inseguro. ¿Qué tal si lo discutimos juntos primero? Claro. Shisui luego compartió algunos de los puntos que Kyoichi le había enseñado. El núcleo de la voluntad de fuego es proteger la aldea y su futuro. Eso en realidad no entra en conflicto con los intereses de Uchiha. ¿Qué quieres decir? Nuestros antepasados estuvieron entre los fundadores de Konoha, y es por eso que servimos como la fuerza policial de la aldea. En cierto modo, este pueblo es de nuestra propiedad. La gente común y los clanes más pequeños son como nuestros socios comerciales. ¿Proteger a nuestros socios, no es natural? Eso tiene sentido, pero no nos ven de esa manera. Teka se quedó momentáneamente aturdido. Eso, tenía mucho sentido. Pero los civiles y los clanes menores no veían a los Uchiha como sus socios. Es por eso que necesitamos romper los malentendidos y mostrarles al verdadero Uchiha. Eso, tiene sentido. Shisui lo había expresado de una manera tan simple que incluso Teka, a pesar de su perspectiva limitada, podía entender la lógica. No puedes convertirte en Hokage a través de la fuerza bruta, al menos, eso es lo que dice el líder del clan. Al ver lo rápido que Teka aceptó la idea, Shisui se sintió aún más seguro. Exactamente. Si la fuerza bruta pudiera hacerlo, nuestro antepasado Madara habría tenido éxito. Pero no estamos ni cerca de su nivel. Si él no pudo tomar Hokage por la fuerza, ¿cómo podríamos nosotros? Teka asintió repetidamente. Hokage. Ese era el objetivo final de los Uchiha, ¿no? Las ideas de los ancianos eran demasiado simplistas. Si la fuerza bruta por sí sola fuera suficiente, entonces después de que Hashirama y Madara murieran, los Uchiha deberían haber tomado el control fácilmente. Pero obviamente, Madara se había dado cuenta de que no era posible y eligió un camino más extremo. No podían repetir los errores del pasado. El líder del clan era sabio. Tenía iluminación. Un momento después, Teka se sintió un poco avergonzada. Shisui, de solo 5 años, ya había entendido todo esto, mientras que una vez pensó que Shisui no estaba haciendo lo suficiente por el clan. Luego, con un ruido sordo, cayó de rodillas. Shisui, te juzgué mal. Lo siento mucho. Todos somos camaradas. No hay necesidad de disculpas, levántate.
En cuanto a tu hermano, mi consejo es que le introduzcas gradualmente estas ideas en la vida diaria. ¿Entendido? Bien. También encontraré algunos libros relevantes para ti. Léalos y de vez en cuando hágale preguntas a su hermano. Con el tiempo, naturalmente lo entenderá. Shisui lo pensó. Solo hacer que Teka hable podría no ser confiable. Este tipo no era exactamente el mejor orador. Era mejor guiarlo paso a paso. Mientras tanto, del lado de Kyoichi. Misión cumplida. Adoctrinamiento ideológico. Evaluación. Excelente. Recompensa. Genjutsu, efímero cuervo. ¿Eh? ¿De dónde vino eso? Dado que su clon de sombra aún no se había disipado, Kyoichi estaba momentáneamente confundido, completamente inconsciente de lo que había sucedido. Pero estaba muy satisfecho con la recompensa. Efímero cuervo. En el anime, este genjutsu podría activarse simplemente moviendo los dedos o usando cuervos como medio. También podría ser lanzado a través del Sharingan. Si bien no era particularmente poderoso, era extremadamente versátil. Kyoichi había estado observando esta técnica durante mucho tiempo. Había planeado investigar genjutsu basado en gestos con los dedos, pero nunca tuvo tiempo. Ahora, se había ahorrado el problema. Con esto, incluso en condiciones de poca luz, podría integrar genjutsu en su manejo de la espada. El único inconveniente. En completa oscuridad o niebla espesa, donde la visibilidad era inexistente, este genjutsu aún no funcionaría. Verdaderamente. Nadie entendió a Luchia mejor que Tobirama Senju. Kyoichi no tenía idea de que después de regresar, Shisui se lanzó a una juerga de persuasión. Con la guía paciente, logró que Teka aceptara completamente la idea. Los dos ahora estaban haciendo una lluvia de ideas sobre cómo atar a Inao también. En este punto, ya estaban poniendo la teoría en práctica. Por ahora, todavía había algo de tiempo para que Shisui llevara a cabo sus planes. En unos pocos días, sin embargo, Kyoichi podría no tener más remedio que llevarlos a la frontera oriental de la Tierra del Fuego para protegerse de los ninjas de Kirigakure. Y posiblemente, no solo los ninjas de Kirigakure, sino también los de Kumogakure, que vienen del noreste. La presión era inmensa. Claro. Kyoichi no era el único bajo presión. Hiruzen Sarutobi también lo estaba. Después de todo, confiar a Kyoichi la dirección del frente oriental era visto como un movimiento arriesgado por ciertos individuos. Capítulo 84. Hiruzen, te arrepentirás de esto. Hiruzen, poner a un Junin de 16 años al mando del frente oriental, esta decisión es demasiado imprudente. La técnica prohibida antes de esto, y ahora esta cita. Has estado actuando de manera demasiado impulsiva. Ni siquiera nos consultaste. Los dos asesores volvieron a hacerlo. Hiruzen Sarutobi sintió que su cabeza se estaba partiendo. Nunca había imaginado que después de intentar impulsar el cambio, su mayor oposición no vendría de Danzo, sino de sus dos camaradas de toda la vida. Dudó en hablar, pero finalmente suspiró. Si no lo enviamos, ¿alguno de ustedes quiere ir al frente y liderar la batalla? Esto. Omura Mitokado vaciló. Koharu Utatane también hizo una pausa antes de finalmente decir. No es que no podamos, los 7 espadachines ninja de la niebla no son oponentes fáciles. Esa declaración golpeó fuerte. Bien podría haber admitido que no creía en sus propias habilidades. La boca de Koharu se torció ligeramente, pero no argumentó en contra de las palabras de Hiruzen. Los 7 espadachines ninja de la niebla no eran de hecho fáciles de convencer. Incluso en sus días de juventud, no se habrían atrevido a afirmar que podían enfrentarse a los 7, y mucho menos ahora. Y aunque un comandante no necesariamente necesitaba participar en combate, inevitablemente habría momentos en los que intervenir era inevitable. Hice que Kyoichi comenzara a estudiar la técnica de esconderse en la niebla hace meses, y su progreso ha sido significativo. Ahora puede usar la niebla para lanzar genjutsu, lo que hace imposible que el enemigo identifique su ubicación. Además, es un maestro del manejo de la espada. Los 7 espadachines ninja no lo tendrán fácil para tratar con él. Solo ahora Hiruzen explicó su razonamiento. Omura y Koharu no tenían nada con qué contrarrestar. El argumento de Hiruzen si crees que es una mala idea, hazlo tú mismo fue devastador. Después de tantos años fuera del campo de batalla, ninguno de los dos tenía la confianza para asumir ese papel. No era que temieran a la muerte, sino que el peso de miles de vidas de shinobi era una carga demasiado pesada para ellos. Hiruzen, entendemos que quieres un cambio, que quieres que Konoha se fortalezca, pero estás siendo demasiado agresivo. Te arrepentirás de esto. Las palabras de Omura Mitokado se sintieron débiles. Y más que eso, extrañamente familiar. Hiruzen no se detuvo en eso.
Simplemente se sentía agotado. Estos dos viejos amigos suyos no lo entendían a él ni a Kyoichi en absoluto. Su oposición se sentía más como resistir por resistir. Eran reliquias del pasado. Perdiendo la paciencia, Hiruzen los despidió y se sentó en silencio durante mucho tiempo. Había una cosa que no les había dicho. Tanto Kyoichi como Tsunade tenían contratos con Katsuyu, lo que significaba que podían comunicarse a través de la... En realidad, nombrar a Kyoichi como comandante también estaba poniendo indirectamente a Tsunade a cargo. Pero eso no era algo que pudiera explicar abiertamente. Además, la guerra ni siquiera había comenzado, pero Jiraiya ya había enviado informes de inteligencia de que tanto Iwagakure como Kumogakure estaban inquietos en el norte. Sin embargo, a pesar de la tensión, no hubo conflicto directo entre las dos aldeas. Eso no tenía sentido. Hiruzen tenía razones para creer. Es probable que se haya llegado a algún tipo de acuerdo entre ellos. Y con Kirigakure causando problemas en el este, la situación de Konoha era precaria. En un momento como este, necesitaba promover audazmente a jóvenes shinobi capaces, tal como lo había hecho el segundo Hokage en su día. Al menos por ahora, este viejo cuerpo suyo aún podía moverse. Y si las cosas realmente iban mal, él mismo podría intervenir. Después de todo, ahora tenía sucesores. Con un plan firmemente establecido en su mente, la determinación de Hiruzen se endureció. Sin cambios. La generación más joven necesitaba experiencia, pero no había mucho tiempo para que crecieran. Solo podía esperar que Kyoichi resistiera bajo presión y madurara rápidamente. Mientras Hiruzen llevaba el peso de estas decisiones, Kyoichi, por otro lado, no estaba pensando demasiado en las cosas. Liderar un ejército era difícil, claro. Pero tenía sus propias ventajas. Entendía muy bien la situación de Kirigakure. Kirigakure no iría con todo. Lo mejor que podían enviar eran los 7 espadachines ninja. Fuerte, pero no imbatible. Heiko Ayate fue dado de baja al mismo tiempo, había llegado la nueva espada de chakra de Kyoichi. Era un ninjato de corta duración. Su mayor ventaja era su compatibilidad con Iaido, técnicas de desenfundado rápido, y varias técnicas de espada elemental. Si bien no amplificó el chakra tan poderosamente como las armas de Kakashi o Asuma, su versatilidad lo compensó con creces. Kyoichi estaba satisfecho. Originalmente había planeado dirigirse al frente pronto, pero otro asunto lo obligó a quedarse quieto por ahora. El jutsu prohibido estaba siendo levantado. Con la guerra que se avecinaba, Hiruzen no tuvo tiempo para dudar. Tomó la decisión inmediata de implementar la política de jutsu prohibido que Tsunade y Kyoichi habían propuesto. Y entonces, todos los Chunin de Konoha fueron convocados en secreto a una instalación designada. Señor Hokage. Cientos de shinobi se reunieron. El de menor rango entre ellos era un Chunin especial, y muchos provenían de clanes establecidos. Esta era, sin duda, la fuerza de élite de Konoha. Hoy, los he reunido aquí con un propósito. Presentar 2 técnicas. Hiruzen fue directo al grano. Con eso, levantó 2 pergaminos y los desplegó para que todos los vieran. Momentos después. Lord Hokage, ¿no es esto un poco? Y Noichi Yamanaka estaba visiblemente conmocionado. El primer pergamino contenía los métodos para abrir la primera y segunda puertas de la liberación de las 8 puertas. El segundo describía una técnica para mejorar la actividad celular a través de la respiración especializada, aumentando la fuerza y la velocidad. Estos eran jutsu prohibidos. Hiruzen estaba a punto de hacer que el jutsu prohibido fuera accesible al público, sin ninguna discusión previa. Escuchemos lo que Lord Hokage tiene que decir primero. Shikaku Nara habló. Él ya conocía el razonamiento detrás de este plan y no tenía objeciones. Fue una estrategia excelente, no había razón para oponerse a ella. Estoy seguro de que todos ustedes son conscientes de la terrible situación. 3 aldeas principales se están preparando para hacer su movimiento. La guerra podría estallar en cualquier momento. Estas técnicas se clasifican como jutsu prohibido, pero nuestro objetivo no es el mal uso imprudente. Más bien, queremos darles a todos una mejor oportunidad de sobrevivir en la batalla. Konoha no puede permitirse demasiadas pérdidas. Por supuesto, esto es completamente voluntario, si no desea aprenderlos, es comprensible. Sin embargo, aquellos que lo hagan deberán someterse a exámenes médicos y tratamientos periódicos, sin cargo. La voz de Hiruzen estaba cargada de responsabilidad. Cada Chunin tardaba años en entrenarse, y perder incluso uno era un duro golpe para Konoha. Esta era otra razón por la que había tomado la decisión tan rápido. La habitación se quedó en silencio. Todo lo que dijo Hiruzen era cierto. En las guerras de Konoha, no fueron los genin o los chunin los que fueron enviados como carne de cañón.
Los Chunin se llevaron la peor parte de la presión del campo de batalla. Como resultado, las bajas de Chunin siempre fueron significativas. Si aprender estas dos técnicas pudiera mejorar su tasa de supervivencia. Luego, en comparación con eso, los efectos secundarios fueron prácticamente insignificantes. Mantenerse con vida era la máxima prioridad. Lord Hokage, estoy dispuesto a aprender. Yo también aprenderé. Yo también. Kyoichi notó que los primeros en dar un paso adelante fueron los Chunin de origen civil. El primero fue Tekuno, un shinobi que había subido de rango desde Genin, especializándose en armas de proyectiles y trampas. Tekuno era muy consciente de la situación. Aquellos de clanes tenían varias técnicas secretas y sistemas de apoyo. Incluso sin estos dos jutsu, tenían tasas de supervivencia más altas en el campo de batalla. Pero para shinobi como él, era diferente. Estos dos jutsu prohibidos. Podría ser una oportunidad única en la vida, al final. Casi todos los Chunin presentes se habían ofrecido como voluntarios. Nunca puedes tener demasiadas habilidades. Apréndalos primero, si usarlos o no podría decidirse más adelante. Bien. A partir de aquí, Kyoichi los instruirá a todos en la técnica de activación de la respiración. Hiruzen se hizo a un lado. Kyoichi dio un paso adelante. Entendió, esto era parte del plan de Hiruzen para prepararlo para el liderazgo futuro. Al entrenarlos personalmente, estos Chunin se sentirían en deuda con él cuando tomara el mando más tarde. Capítulo 85. El dios dragón de Konoha, Maestro Chen. De pie al frente, hizo un gesto a izquierda y derecha. Las 8 puertas y la técnica de activación de la respiración tienen sus fortalezas y debilidades. Lo mantendré simple. Las 8 puertas son más difíciles de dominar. Incluso abrir solo las 2 primeras puertas no es algo que todos puedan lograr. Requiere que superes constantemente tus límites físicos. Kyoichi hizo una pausa, dando a todos tiempo suficiente para procesar sus palabras. Todos los Jonin presentes se giraron para mirar a Migdui. Recientemente, Migdui había sido ascendido a Jonin especial, y en el poco tiempo transcurrido desde entonces, todos ya habían sido testigos de los hábitos bastante extraños de este nuevo Jonin, entrenamiento físico extremo todos los días, combinado con sus fuertes y vergonzosos gritos motivacionales. Su comportamiento era prácticamente una forma de arte escénico. Así que, cuando Kyoichi mencionó empujar los límites de uno y vieron el nombre de Migdui escrito debajo de la sección de las 8 puertas, sus mentes inmediatamente evocaron sus diversos métodos de entrenamiento excéntricos. Un escalofrío colectivo recorrió sus espaldas. ¿Tuvieron que entrenar así para aprender las 8 puertas? Ejem. Todos, no me malinterpreten. Hay muchas maneras de superar tus límites. Mis métodos de entrenamiento son solo mis preferencias personales, no un requisito. Migdui estaba muy familiarizado con sus expresiones. Dio un paso adelante para aclarar. Dui-senpai, ¿hay otros métodos? Jonin Tekuno preguntó de inmediato. Bueno, seguí aumentando mi carga de entrenamiento poco a poco, y después de un tiempo, naturalmente logré abrir la primera puerta, así que, Migdui parecía un poco avergonzado. Esta era la verdad. También era la forma en que le había enseñado a Migdui. El Jonin se quedó en silencio. Así que solo entrenas, y finalmente, se abre la puerta. Sencillo. Brutal. Pero, si querían dominarlo rápidamente, claramente no podían confiar en este método lento y constante. Sus ojos se alejaron de Dui y se dirigieron a Kyoichi. La reputación de Kyoichi como un educador brillante ya se había extendido por todo Konoha. Por lo menos, los diversos programas educativos que había implementado recientemente habían ganado un amplio reconocimiento. Cualquier padre con hijos conocía sus contribuciones y su importancia. Para Kyoichi, estos Jonin no eran diferentes de los estudiantes de la academia a los que había enseñado antes. Hay otras formas, reconoció Kyoichi. Pero la mayoría de ellos están lejos de ser convencionales. Por ejemplo, escalada en roca, usando solo una mano, sin chakra. La multitud se agitó. Kakashi había entrenado así. Al escalar una pared rocosa con pura fuerza física, sin depender del chakra, llevó su cuerpo al límite y finalmente logró desbloquear la primera puerta. En cuanto a la segunda puerta, la puerta del descanso, una vez que alguien abrió la primera puerta, la segunda puerta se volvió mucho más fácil de acceder. Escalada en roca con una sola mano. Al escuchar el requisito, Tekuno pudo imaginar de inmediato lo difícil que sería. No es de extrañar que abrir la primera puerta fuera tan raro. La habitación volvió a quedar en silencio. Y esta fue solo la primera puerta. El cuerpo humano tenía 8 puertas, ¿qué tan monstruoso sería alguien si pudiera abrirlas todas? Habían escuchado rumores.
Ese Migdui era capaz de abrir las 8 puertas. Sus miradas se dirigieron a Dui nuevamente, pero esta vez, sus ojos estaban llenos de admiración y respeto. Había mucha gente fuerte en el mundo, pero muy pocos habían alcanzado este nivel de fuerza puramente a través del esfuerzo y la perseverancia. En todo el mundo shinobi, guerreros como Migdui eran una rareza. Se merecía su respeto. Entonces, pasamos a la técnica de activación de la respiración. ¿Sí? 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 Jonin Kyoichi, por favor repasa la técnica de activación de la respiración. Siento que este podría ser más fácil de entender, y parece más compatible con nuestro entrenamiento de ninjutsu. De acuerdo. En el momento en que Kyoichi terminó de hablar, intervino una ola de Jonin. Algunos de ellos incluso se preguntaron. Si las 8 puertas eran tan difíciles, ¿qué pasa con la técnica de activación de la respiración? ¿Sería más fácil? ¿O aún más difícil? Habían escuchado antes que Kanda Kyoichi tenía una vena un poco traviesa en lo que respecta a la educación. Tal vez esta fue otra de esas veces. Sin embargo, sus dudas no duraron mucho. Porque una vez que Kyoichi comenzó a explicar, se dieron cuenta de que, si bien la técnica de activación de la respiración era difícil, era mucho más fácil comenzar a aprender en comparación con las 8 puertas. El verdadero desafío radicaba en equilibrar la técnica, asegurando que el aumento de la actividad celular se distribuyera uniformemente por todo el cuerpo, en lugar de que algunas áreas se volvieran demasiado activas mientras que otras no mostraban mejora. Esto requería un control preciso de los chakras, que era exactamente la barrera que Kyoichi había estado tratando de bajar. Sin embargo, después de meses de investigación, casi completando la 4ª etapa de activación, no había podido bajar la barrera de entrada a su satisfacción. Al final, tuvo que abandonar ese objetivo. La versión que los Jonin estaban viendo ahora era la forma finalizada. Aumentar la actividad celular al aumentar la ingesta de oxígeno, es una barrera de entrada más baja en comparación con las 8 puertas, comentó Tsunade. Pero al mismo tiempo, el costo es mayor. Las 2 primeras puertas, la puerta de apertura y la puerta de descanso, solo causan daños leves al cuerpo. El impacto general no es significativo. Pero la técnica de activación de la respiración, acorta la vida útil. Sobrevivir es lo que más importa. Alguien habló. Si limitamos la frecuencia con la que lo usamos, un poco de vida útil es un pequeño precio a pagar. Además, el hombre de repente dio un paso adelante y se inclinó profundamente, su voz llena de sinceridad. Dui-san, tengo una petición. Si mi estudiante tiene el potencial de aprender las 8 puertas, ¿podrías enseñarle la técnica completa? Al principio, Kyoichi no reconoció al hombre. Su apariencia era completamente diferente a la del anime, casi como una persona completamente diferente. Pero en el momento en que Dui se dirigió a él por su nombre, Kyoichi lo recordó de inmediato. Chen-san, por favor, no hay necesidad de eso. Dui rápidamente lo ayudó a levantarse y explicó. Nunca tuve la intención de mantener las 8 puertas en secreto. Es solo, esta técnica inflige graves daños al usuario. Y la barrera de entrada es tan alta que solo he lanzado las 2 primeras puertas públicamente. Chen. ¿Ese maestro de Taijutsu? La mente de Kyoichi recordó instantáneamente el nombre. Mi estudiante solo conoce Taijutsu. No puede usar ninjutsu o genjutsu, todos dijeron que nunca se convertiría en un shinobi. Pero lo hizo. Me hizo creer que incluso un especialista en Taijutsu puede convertirse en un shinobi adecuado. Quiero darle un camino más amplio para caminar. Chen habló sobre su discípulo. En términos de habilidad pura de Taijutsu, Chen era actualmente incluso más fuerte que Migdui o Migdui. Pero una vez que se abrieron las 8 puertas, estaban en niveles completamente diferentes. En esta realidad. Durante la tercera guerra shinobi, el discípulo del maestro Chen había muerto en la batalla porque carecía de ninjutsu o genjutsu. Devastado, Chen perdió la voluntad de luchar y escenificó su propia muerte para retirarse a la reclusión. Kyoichi se quedó en silencio. Chen era un guerrero digno de respeto. Miró hacia Dui y el tercer Hokage, pero no intervino. Chen no estaba solicitando una técnica prohibida para sí mismo, sino en nombre de su discípulo. Eso marcó la diferencia. Puedo intercambiar mis propias técnicas de taijutsu a cambio. Chen de repente recordó lo que tenía para ofrecer. Eso era todo lo que tenía para dar. ¿Estarías dispuesto a demostrarlo? Preguntó Hiruzen. No era que quisiera acaparar técnicas de taijutsu, sino que no podía sentar un precedente en el que las técnicas prohibidas se regalaran libremente. De lo contrario, cualquiera podría reclamar una razón especial y exigir acceso, lo que hace que el concepto de jutsu prohibido carezca de sentido.
Chen-san, permíteme ser tu oponente. Kyoichi dio un paso adelante. Mientras estamos en eso, también demostraré la aplicación práctica de la técnica de activación de la respiración junto con las puertas de apertura y descanso. En taijutsu puro, Migdui era indudablemente más fuerte que Kyoichi. Pero cuando se trataba de resaltar las habilidades de un oponente y hacer que se destacaran, Dui no podía igualar el talento para el espectáculo de Kyoichi. Está bien. Me contendré. No es necesario, Chen-san. Tsunade interrumpió con una sonrisa. Haz todo lo posible, no te preocupes por lastimarlo. Los demás también se rieron a sabiendas. En efecto. El propio Kyoichi era un experto médico. Y con Tsunade, el ninja médico más famoso de todo el mundo shinobi, presente, mientras no muriera, todo lo demás se podía arreglar. Chen se inclinó profundamente en gratitud antes de formar el sello de confrontación. Al momento siguiente. Lanzó su ataque. Estado normal. Kyoichi no desenvainó su espada. Se dedicó exclusivamente al taijutsu. En el último momento posible antes de que aterrizara el golpe de Chen, apenas lo esquivó, pero estaba tan cerca que no tuvo tiempo de contraatacar. Esto no era actuar. Realmente no tenía ninguna apertura para tomar represalias. Porque Chen era demasiado rápido. Tan rápido. Uno de los Honin jadeó. Incluso sin usar Body Flicker o Substitution Jutsu, no habrían podido esquivar el ataque de Chen. Sin embargo, Kyoichi había confiado puramente en su velocidad natural y reflejos para evadir. Solo eso. Les hizo repensar por completo su percepción de Kanda Kyoichi. No había una sola pizca de exageración en su rango de Jonin. Capítulo 86. Kyoichi y su alumno. Actores magistrales. Junin Kyoichi, esta vez, no me contendré. Por favor, haz todo lo posible. En el momento en que Kyoichi terminó de hablar, un borrón oscuro se disparó hacia él. Tan rápido. Instantáneamente abrió la primera puerta. Al segundo siguiente. Auge. Con una sola patada, Chen salió volando. Sin embargo, Kyoichi sabía que su oponente había dispersado hábilmente la fuerza al retirarse, por lo que la patada no causó ningún daño real. Así que esta es la primera puerta, el impulso es increíble. Chen estaba emocionado. Como experto en artes marciales, entendió instantáneamente los cambios en el cuerpo de Kyoichi, aumento de la fuerza, la velocidad y el rendimiento físico. Control mejorado. La combinación de estos dos factores significó. Whoosh. Kyoichi ya estaba frente a él. Explosión. Esta vez, fue Chen quien no tuvo oportunidad de contrarrestar. Demasiado rápido, incluso parpadear se sentía peligroso. Un solo parpadeo, y podría ser golpeado. Además. Durante el intercambio, Kyoichi ejecutó múltiples técnicas que normalmente no serían posibles. Entonces esta es la primera puerta. Todos los Junin que miraban quedaron atónitos. El efecto fue demasiado poderoso. Sin embargo, también notaron algo. Cuando Kyoichi activó la primera puerta, su chakra fluctuó por un instante. Eso significaba que combinarlo con ninjutsu podría no ser ideal. El Junin tomó nota de esto. Esta es la primera puerta combinada con la técnica de parpadeo del cuerpo. Kyoichi aterrizó y retrocedió. Esa ráfaga de ataques lo había agotado considerablemente. Pero lo que más lo sorprendió. Chen los había bloqueado a todos. Aunque luchó, solo había recibido 3 golpes, y ninguno fue grave. Mi turno. Chen respiró hondo, luego. Whoosh. Su figura desapareció en el acto. Imágenes residuales. Técnica de activación respiratoria. Y. Se levanta el viento. Un torbellino apareció junto a Kyoichi, barriendo en todas direcciones. Sin embargo, Kyoichi se mantuvo increíblemente rápido, evadiendo y reposicionándose en un instante. Sus manos formaron sellos a una velocidad asombrosa, completando la secuencia en un abrir y cerrar de ojos. Lanzamiento de la tierra. Pantano del inframundo. Un enorme lodo surgió y se tragó el torbellino. Pero en el momento siguiente, el tornado se transformó en un dragón y estalló. Muro estilo tierra. Muro de formación de agua. Una técnica defensiva tras otra se formó rápidamente, solo para ser destrozada por la tormenta. Sin embargo, en este punto, el ataque de Chen había perdido su impulso. Los dos se separaron, eligiendo no continuar. Desde un costado, el tercero Kage y Tsunade intercambiaron sonrisas de complicidad. Muchos de los Junin presentes no estaban familiarizados con Kyoichi. Pero estos dos sabían muy bien que la verdadera fuerza de Kyoichi, incluso si solo confiaba en el taijutsu, estaba mucho más allá de lo que acababa de mostrar. La capacidad de Shisui para contenerse y montar un espectáculo. Lo aprendió de su maestro. Acabo de usar la técnica de activación de la respiración junto con mi taijutsu.
el dios dragón de Konoha. Chen cerró los ojos por un momento antes de continuar. Esta técnica mejora la actividad celular en lugar de empujar al cuerpo más allá de sus límites, por lo que no causa la misma fatiga que las 8 puertas. Como se esperaba de un maestro. Migdui estaba profundamente impresionado. La primera puerta de las 8 puertas agota mucho el cuerpo, por lo que es necesario desbloquear la segunda puerta de descanso para recuperarse rápidamente. Sin embargo, Chen había pasado años desarrollando una poderosa técnica de taijutsu que no dependía de las 8 puertas. Migdui respetaba mucho tal dedicación. Usé la puerta de reposo para recuperar mi resistencia, luego activé la técnica de activación de la respiración nuevamente. Como todos visteis, la primera puerta mejora el control corporal, lo que la hace ideal para el taijutsu, mientras que la técnica de activación de la respiración mejora el rendimiento físico general. La técnica de activación respiratoria es más versátil. Para aquellos de nosotros expertos en ninjutsu, es la mejor opción. Nara Shikaku intervino. La mayoría de los shinobi no dependían únicamente del taijutsu. Dado que la mayoría combinaba el ninjutsu con el combate físico, la técnica de activación de la respiración era mucho más práctica para un uso generalizado, mientras que las 8 puertas eran más adecuadas para los especialistas en taijutsu. Así es. Para los usuarios de taijutsu, aprender ambos es ideal. Para todos los demás, dominar la técnica de activación de la respiración es suficiente. El resumen de Kyoichi dejó al Junin con una dirección clara. Sus elecciones eran obvias ahora. En este momento, Chen le dio al tercer Hokage una mirada suplicante. A su edad, esta expresión era imposible de ignorar. El tercero suspiró, resignado. Puedes intercambiar técnicas de taijutsu con Dui por las 8 puertas. Los términos específicos dependen de ti. Gracias, Lord Hokage. Chen inmediatamente apartó a Migdui para discutirlo. Kyoichi no se sorprendió. Muy pocos shinobi podían cumplir con los requisitos para desbloquear las 8 puertas. Después de todo, la técnica no estaba destinada a la gente común. Solo guerreros como Migdui y Migdui podían abrirlos por completo, incluso Kakashi, a pesar de su excepcional taijutsu, solo podía llegar a la segunda puerta. El propio Kyoichi no fue una excepción. Había logrado abrir la tercera puerta, pero progresar más había resultado extremadamente difícil. A pesar de su continuo entrenamiento físico, apenas había vislumbrado el camino hacia la cuarta puerta. La técnica de activación de la respiración, por otro lado, fue mucho más fácil. La mayoría de los Chunin tenían bases sólidas de conocimiento. Después de leer el pergamino, podían resolverlo por sí mismos. Chen, por ejemplo, lo dominó inmediatamente después de revisar el material. Kyoichi apenas tuvo que enseñar nada. Solo unas pocas ideas clave fueron suficientes. Debido a esto, no esperaba una gran recompensa del sistema. Misión completada. Entrenamiento de técnica prohibida. Evaluación. Buena. Recompensa. Técnica de absorción de chakras. Kyoichi no había esperado esto. Esta era la técnica secreta de Akad Yoroi. Sin embargo, si bien podía absorber energía física y espiritual, solo podía hacerlo a través del contacto directo con las manos. No podía absorber el chakra que ya había sido moldeado en ninjutsu. No es inútil, exactamente, solo situacional. Aún así, era una técnica secreta rara, por lo que no podía llamar a la recompensa decepcionante. Kyoichi reflexionó sobre sus aplicaciones. Si la tasa de absorción era alta y podía modificarla para que funcionara a través de sus pies u otras partes del cuerpo, podría combinarse bien con sus técnicas y resultar valiosa en la batalla. Algo con lo que experimentar más tarde. Kyoichi cerró su panel de sistemas y se volvió a centrar en la realidad. Todos estaban practicando. Excepto Chen y Migdui. Los dos estaban completamente absortos en un acalorado debate de taijutsu, su intensidad completamente diferente a la de los demás. Esta técnica del dios dragón es impecable. El taijutsu es realizado por humanos. No importa cuán fuerte sea un tornado, si te golpeo directamente y detengo tu movimiento, la técnica se desmorona. Ese es el defecto. Pero estoy rodeado de viento, ¿cómo me golpearías? Chen no estaba convencido. Migdui no pudo articularlo claramente. Carecía de conocimientos teóricos, solo sentía que había una falla, pero no podía explicar por qué. Kyoichi, divertido, se acercó para unirse a ellos. Tu técnica imita un tornado, ¿verdad? Pero el ojo de un tornado no tiene viento. Esa es tu debilidad. Explicó Kyoichi. En el anime, Rogue le había explotado este defecto exacto, usando el loto primario para romper la técnica del dios dragón. Chen se congeló. Quería discutir, pero no pudo encontrar un contrapunto. Su boca se abrió, luego se cerró. Finalmente, parecía atónito.
¿Viste eso? Al principio, no. Pero después de que rompiste mis dos jutsu defensivos, lo noté. Uf. Chen se quedó en silencio. Él entendió. Kyoichi lo había descubierto y sabía exactamente cómo contrarrestarlo. Simplemente había elegido no exponerlo, para salvar el orgullo de Chen. No lo pienses demasiado. La técnica sigue siendo poderosa. Un defecto no es necesariamente una debilidad. Si lo entiendes, puedes convertirlo en una ventaja. Kyoichi lo tranquilizó. ¿Qué quieres decir? Chen estaba profundamente involucrado ahora. Migdui se rascó la cabeza. ¿No es simple? Si intenta entrar en el ojo de la tormenta, simplemente golpéalo directamente. Ese es un método. Otra es ajustar la dirección del viento. Muchos problemas tienen soluciones simples y de fuerza bruta. La técnica del dios dragón fue un ejemplo de ello. Al final, simplemente se convirtió en una prueba de velocidad. Quien fuera más rápido, ganaba. Si Chen podía dominar las 8 puertas, pocas podrían rivalizar con su velocidad. Pero desafortunadamente, ya tenía 40 y tantos años. A su edad, su cuerpo estaba comenzando a declinar. Mantener su pico ya era difícil. Había perdido su mejor ventana. Incluso si aprendiera las 8 puertas, su cuerpo podría no resistir la tensión. Kyoichi pensó por un momento y le dio un último consejo. Maestro Chen, incluso si aprende las 8 puertas, no habrá varias puertas a la vez. Comience uno a la vez para minimizar la tensión en su cuerpo. ¿Eso es una cosa? Chen se sobresaltó. Si Kyoichi no lo hubiera mencionado, habría corrido a casa para empujarse directamente hacia múltiples puertas. Entonces se dio cuenta. Esperar. ¿De quién dudaba? Kyoichi era un maestro médico de ninjutsu. No solo estaba diciendo tonterías. Disculpas. Chen se inclinó profundamente. Kyoichi lo despidió. No es necesario. Es solo una precaución. Si no superas la tercera puerta, no será un problema. Su explicación tranquilizó a todos. Y como bonificación final, Kyoichi recogió inesperadamente Konoha Wind de Chen. Una agradable sorpresa. Capítulo 87. Tsunade. Esta vez, no estoy apostando. Enseñar al Junin no tomó mucho tiempo, después de todo, todos eran de mente aguda. Se reunieron por la mañana y se dispersaron al mediodía. Durante el almuerzo, Kyoichi comió con Tsunade. En algún momento, mencionó la verdadera intención detrás de las acciones del tercer Hokage, promoción. Establecer autoridad. Cada paso estaba allanando el camino para el próximo despliegue de Kyoichi en el frente oriental. ¿Y los shinobi se benefician del entrenamiento de hoy? Probablemente eran los mismos que se dirigirían al este con él. Kyoichi estuvo de acuerdo de todo corazón. Como comandante experimentado, Tsunade sabía exactamente lo que estaba sucediendo detrás de escena. Unos días después. Efectivamente, Kyoichi recibió la lista de despliegue. Los Junin en la lista eran los que se dirigían al frente oriental antes que él. La mayoría de ellos eran los que se habían beneficiado de sus enseñanzas el otro día. Y en este mismo día, Kyoichi también tuvo que partir para su misión de patrulla en la región oriental de la Tierra del Fuego. Sin embargo, no era porque Kirigakure estuviera causando problemas. Todo lo contrario. Fue Kumogakure quien comenzó a hacer movimientos primero. A lo largo de la frontera de la Tierra del Rayo, la actividad Kumonin se estaba volviendo más frecuente, e incluso hubo informes de su presencia dentro de la Tierra del Fuego, junto a Iruanin. Al mismo tiempo, hubo información de Anbu de Iwagakure. Un número significativo de Iwanin también estaba activo a lo largo de las fronteras, mostrando signos de preparación para conflictos transfronterizos. Esta fue una mala señal. Era posible que las 3 aldeas hubieran llegado a algún tipo de entendimiento mutuo. Esa noche, después de discutir la próxima misión con Asuma y los demás, Kyoichi regresó a casa al anochecer. Estaba contemplando si salir a cenar cuando, en el momento en que abrió la puerta, un rico aroma a comida casera lo recibió. Se congeló. Girando la cabeza, vio a Tsunade y Shizune reunidos alrededor de la mesa, que estaba llena de una variedad de platos. Bienvenido a casa. Ven a comer, dijo Tsunade con una cálida sonrisa. Tsunade-ne, ¿lo hiciste, cocinar esto? Preguntó Kyoichi, escéptico. La comida no era elegante, pero se veía deliciosa, definitivamente no era un desastre culinario. ¿Podría Tsunade realmente cocinar tan bien? ¡No es posible! Recordaba claramente cómo Naoaki casi había ascendido después de comer su comida. ¿Y qué, no me crees? Una mirada y puedo decir que Shizune lo logró. Huele increíble. Pero aún así, gracias por esperarme, Tsunade-ne. Hablas demasiado. El rostro de Tsunade se puso rígido, su expresión se volvió amarga. Shizune se echó a reír.
Ya le había dicho a Tsunade que no podría engañar a Kyoichi, pero Tsunade simplemente no escuchaba. Los tres recogieron sus palillos. Itadakimasu. Bajo el cálido resplandor de la lámpara, la casa se sentía inusualmente acogedora. El día siguiente. Me voy. No hay necesidad de despedirme. Ja, es solo un campo de batalla. ¿Quién se molestaría en despedirte? Piérdete ya, Tsunade se burló. Pero. En el momento en que Kyoichi salió por la puerta, se apoyó contra la puerta, mirando su figura que se alejaba con una mezcla de preocupación y melancolía. Esta vez, no estoy jugando. Será mejor que vuelvas. Murmuró en voz baja, tan suavemente que nadie más pudo oírlo. Shizune no dijo nada. Pero sabía que en este momento, Tsunade-sama estaba tan preocupada por Kyoichi como lo había estado por esos dos en el pasado. Tsunade-sama. Shizune, a partir de hoy, duplicaré tu entrenamiento. Si te atreves a holgazanear, HMPH. ¿Eh? Shizune estaba atónita. Luego, vio a Tsunade entrar y sacar un cuaderno. Junto a él había una enorme pila de libros. Todos los libros de medicina. Algunas eran notas personales de Tsunade, mientras que otra pila fue empujada hacia Shizune. Léelos. Si no entiendes algo, pregunta. Con eso, Tsunade se sumergió en la investigación. Tenía que dominar la curación sin sellos lo antes posible. En la puerta del pueblo, Kyoichi ya se había reagrupado con Shisui y los demás. Sensei, ¿cuál es nuestra misión esta vez? Asuma preguntó con curiosidad. De pie cerca, Kurena y Shisui no estaban concentrados en la misión en sí, cada uno tenía sus propios pensamientos. Kurenai estaba contemplando el ninjutsu médico. En cuanto a Shisui, su mente estaba preocupada por cómo persuadir a los miembros de su clan. La estrategia de Kyoichi había funcionado bien. En los últimos días, Shisui había estado trabajando con Teka para influir lentamente en Inabi. Y la mejor parte. El propio Inabi había estado descubriendo las cosas a través de la lectura. Desgraciadamente. Justo en este momento crucial, tenían que ir a una misión. ¿Sería capaz Teka de manejarlo solo? Shisui suspiró, sintiéndose un poco ansioso. Pero se obligó a concentrarse en el presente, solo para escuchar algo impactante. Nos dirigimos al frente oriental. ¿Hay una guerra? Los tres se tensaron de inmediato. ¿Una guerra? Y fueron los primeros en irse. Una mezcla de miedo y emoción surgió a través de ellos. En cierto modo. El tiempo depende de los movimientos de Kirigakure, o sobre mí. ¿Eres el comandante? Los ojos de Shisui se abrieron en estado de shock. Durante los últimos días, había estado leyendo libros fuera del ninjutsu para persuadir a su clan. Aunque gran parte de ella era difícil de entender, aún comprendió un hecho crucial. Mando significaba poder. Podría ser que Sensei tenía una oportunidad real de convertirse en Hokage. La emoción burbujeaba dentro de él. Si Sensei se convertía en Hokage, entonces las mayores preocupaciones de los Uchiha se resolverían. La actitud de Kyoichi hacia su clan era mucho más favorable que la mayoría. Sí, pero no lo pienses demasiado. Solo estoy a cargo del campo de batalla. Además, me coordinaré con Tsunade-sama, no es como si tuviera plena autoridad. Kyoichi sonrió. Dijo esto principalmente por el bien de Shisui. Después de todo, ya había recibido información de su clon de sombra sobre las recientes discusiones de Shisui con su clan. Sabía exactamente lo que estaba en la mente del niño. Shisui estaba creciendo rápidamente, pero sus pensamientos a veces se desviaban del camino. Tendía a analizar demasiado las cosas. Shisui entendió la indirecta y asintió levemente. Tsunade-sama. Ella también debería ser digna de confianza. Debería investigar un poco sobre ella cuando regrese. De todos modos, esta es definitivamente una buena noticia para los Uchiha. Sensei es increíble, solo eres 7 años mayor que yo y ya eres el comandante del Frente Oriental. Asuma habló con genuina admiración y respeto. ¿No te has dado cuenta? Últimamente, todo ha girado en torno a Sensei. Claramente, algo grande está sucediendo, agregó Kurenai. Pasó mucho tiempo en el hospital, donde el nombre de Kyoichi se mostraba de manera prominente en los tablones de anuncios. Era imposible ignorarlo. Además, su padre había mencionado el creciente estado de Kyoichi recientemente. Así que ya había sentido que los superiores estaban preparando algo para él. Y ahora, todo estaba sucediendo. Convertirse en Chunin realmente marca la diferencia, ¿eh? Sus habilidades de recopilación y análisis de inteligencia han mejorado mucho. Sigue así, dijo Kyoichi, alborotando el cabello de Kurenai. Era suave y sedoso. La textura era excelente. Sensei, incluso tú me estás tomando el pelo ahora. Kurenai no creía que su rango de Chunin fuera nada especial.
En términos de habilidad, no estoy ni cerca de Shisui. Esta promoción debería haber sido suya. Sintió que era injusto para Shisui. Después de todo, durante el segundo examen, Shisui había contribuido mucho más, simplemente no había estado en el centro de atención. Al menos, así es como ella lo veía. Jaja. Kyoichi se rió entre dientes pero no hizo comentarios. Shisui, sin embargo, explicó. Lo estás pensando demasiado. Tu fuerza es más que suficiente. En cuanto a mí, solicité no ser ascendido. No quería convertirme en Chunin todavía. ¿Eh? Asuma estaba estupefacto. Siempre había pensado que su padre estaba siendo parcial contra los Uchiha. Pero ¿Shisui pidió seguir siendo un genin? Eso fue inesperado. ¿Por qué? Kurenai estaba igualmente atónito. La razón es complicada. Pero lo solicité. Incluso lo discutí con Sensei, y estuvo de acuerdo con mi decisión. Shisui no dio más detalles sobre la razón. No era una cuestión de desconfianza. Este era un asunto interno de los Uchiha. Arrastrar a Kurenai y Asuma no sería apropiado. No quería que se enredaran en los problemas de Uchiha. En cuanto a su maestro, Shisui hizo un conteo mental rápido y se dio cuenta de que no había una sola persona en el clan Uchiha que pudiera representar una amenaza real para Kyoichi. En este momento, el Uchiha ya no tenían un verdadero genio de primer nivel. Shisui había estado una vez orgulloso de su propio talento. Pero después de salir al mundo más amplio, entendió. Había muchos más genios fuera de su clan. Sin su gloria pasada, a los Uchiha les quedaba poco de qué enorgullecerse. Capítulo 88. Licuefacción. Simplemente sepárelo. Kurenai, Asuma y el resto del escuadrón continuaron su viaje hacia el este, hacia las fronteras de la Tierra del Fuego. En el camino, Kyoichi notó rastros dejados por otros shinobi. Estaban débiles. Pero no importa cuán cuidadoso fuera, cada paso dejaba una marca. Shinobi operaba con precisión, pero algunos detalles menores siempre los traicionaban. Por ejemplo, hojas aplastadas en el camino. Sensei, ¿esto lo dejó Kirigakure Shinobi? Todavía no estoy seguro. Tendremos que observar más. Sigamos avanzando en esta dirección. Kyoichi no sacó conclusiones precipitadas. También podría ser su propia gente. Continuaron rastreando. Shisui, Asuma y Kurenai mantuvieron un estado de alerta total, escaneando sus alrededores en busca de señales. Gracias a su experiencia en el examen Battle Royale, su coordinación había mejorado significativamente. A medida que se movían, instintivamente mantuvieron la formación, manteniendo la vigilancia mientras se aseguraban de que pudieran apoyarse mutuamente en cualquier momento. En el camino, encontraron rastros adicionales. Una ligera perturbación en las ramas de arriba. Siguiendo el rastro, avanzaron más. En poco tiempo. Sensei, los hemos rastreado, pero, creo que es uno de los nuestros, informó Kurenai. Sintió que Migui se adelantaba. Vamos a preguntarle. Kyoichi asintió. Tenía la sensación de que las cosas no eran tan simples. Gui también podría estar rastreando a alguien. Más adelante. Swoosh. Un borrón verde salió disparado de los árboles, lanzando una patada voladora. ¡Pam! Con un solo golpe, Kyoichi envió a Migui volando. Gui tardó un momento en darse cuenta de lo que había sucedido. Kyoichi-sensei. Me escondía detrás del árbol y no veía con claridad, pensé que eras un enemigo. Gui se rascó la cabeza tímidamente. Dados sus años de entrenamiento de amor duro con Migui, la patada de Kyoichi apenas lo desconcertó. Se quitó el polvo y se puso de pie con facilidad. Luego, se volvió hacia los demás, con los ojos ligeramente desenfocados. Gui los reconoció pero, no podía recordar sus nombres. ¿Estabas patrullando de esta manera o estabas rastreando a alguien? Kyoichi fue directo al grano. Sabía que Gui no necesitaba bromas innecesarias. Kyoichi-sensei, estábamos siguiendo un rastro, pero cuando llegamos aquí, las huellas estaban limpias, así que perdimos el liderato. Cuando Gui terminó de hablar, crujidos provenían de los árboles. Momentos después, aparecieron Ayama Shirakumo, Ebisu y Genma Shiranui. Al ver la situación, Ayama suspiró y se frotó las sienes. Tenía una buena suposición de lo que había sucedido. Gui, debes confirmar tus objetivos antes de atacar. ¿Qué pasa si, en el futuro, confundes a un aliado con un enemigo cuando eres aún más fuerte? Jajaja, parece que esta no es la primera vez. Kyoichi no pudo evitar reírse. En el anime, Migui tardó años en recordar finalmente a Kisame, casi volviendo loco al espadachín de la niebla. Tampoco había reconocido a Obito durante su segundo encuentro en los exámenes de Chunin. Parecía. Su fuerza había llegado a costa de su memoria. Nada de qué estar celoso. ¿Sí? Lo haré mejor la próxima vez.
Gui se rascó la cabeza de nuevo. Shisui y los demás ahogaron la risa. Este tipo. Incluso después de hacer Chunin, todavía era tan poco confiable. Comparado con él, Kurenai parecía mucho más un verdadero Chunin. Ayama-san, centrémonos en la situación actual. Kyoichi se aclaró la garganta. El error de Gui no fue gran cosa. La mayoría de las veces, era lo suficientemente confiable, por lo que no había necesidad de detenerse en pequeños errores. Ayama dio un breve informe. Habían estado rastreando desde el otro lado. Sin embargo, los resultados fueron los mismos. El rastro desapareció por completo en este lugar. El enemigo es excepcionalmente cauteloso. Es probable que este sea un punto de encuentro para los shinobi de Kirigakure, por lo que fueron tan minuciosos en borrar cualquier rastro. Ayama había estado en el Ambur antes, manejando con frecuencia misiones como esta, por lo que su evaluación fue experimentada y precisa. Si esperamos aquí, ¿crees que volverán a este lugar? Preguntó Kyoichi después de pensarlo un poco. Realmente no lo sabía. No hay vergüenza en preguntar. Ayama negó con la cabeza. Los escuadrones de la muerte cambian los puntos de infiltración y extracción regularmente para evitar emboscadas. Esperar aquí sería infructuoso. ¡Qué vergüenza! Kyoichi frunció el ceño, canalizando su chakra para escanear los alrededores nuevamente. Pero al igual que antes, las únicas firmas de chakra pertenecían a sus dos equipos, sin presencia adicional detectada. Sin embargo, la detección de chakras no era infalible. Los shinobi de Kirigakure podían esconderse bajo el agua y suprimir su chakra, haciéndolos increíblemente difíciles de detectar. Sin mencionar, el clan Ozuki. Su técnica de hidratación no era un Kekkei Genkai, pero superaba muchas habilidades de la línea de sangre. Una vez licuados, eran casi indetectables. Encontrarlos sería un serio desafío. Kyoichi frunció el ceño. Necesitaba un plan, mirando a su alrededor. 2 equipos, 8 personas. Y ni un solo usuario de Lightning Release entre ellos. Debería haber tomado prestado a Kakashi. Por otra parte, ese pensamiento fue fugaz. En este momento, Kakashi todavía estaba de mal humor por la debacle del examen de Chunin. Hablar con él fue recibido con un silencio frío o un comentario agudo. No vale la pena. Dicho esto, tratar con el clan Ozuki no necesariamente requería usuarios de Lightning Release. Después de todo, tenía la espada Raijin. Más importante aún, había técnicas de sellado. Después de considerarlo un poco, Kyoichi habló. Extendámonos y busquemos alguna pista pasada por alto. De esa manera, podemos elaborar estrategias de manera más efectiva. Entendido. Ayama respondió con precisión disciplinada. Como ex miembro de Ambu, su lealtad al tercero Kage era absoluta. Dado que el tercero había nombrado a Kyoichi como comandante, lo trataría como tal, según el libro, sin una pizca de falta de respeto. Los 2 equipos se dispersaron para buscar, pero bajo las instrucciones de Kyoichi, se mantuvieron dentro de un rango razonable para apoyarse mutuamente. Ayama se mantuvo central, asegurándose de poder ayudar a cualquiera en cualquier momento. En cuanto a Kyoichi, se movía solo. Más importante aún, hoy no llevaba una chaqueta antibalas de Jonin, solo un atuendo simple e informal, lo que lo hacía no parecer diferente de un Chunin normal o incluso de un Genin. Antes de separarse del grupo, incluso se puso una máscara. Combinado con su cabello plateado, ahora parecía una versión de gran tamaño de Kakashi. Ayama lo miró e inmediatamente entendió la intención de Kyoichi, Sebo. Aunque las posibilidades eran escasas, valía la pena intentarlo. Kyoichi pensó lo mismo. Si pudiera sacarlos, genial. Si no, no hay daño. Por supuesto. Hizo que pareciera natural, desviándose gradualmente del equipo hacia el río. Los shinobi de Kirigakure preferían esconderse en el agua. Esto fue pesca real. Kyoichi agudizó sus sentidos, buscando fluctuaciones de chakra. Siguió el río durante una gran distancia. Entonces, una débil y casi imperceptible perturbación en el agua. Casi indetectable. Pero Kyoichi tenía un extenso entrenamiento de liberación de agua, y su percepción de chakra era formidable. Instantáneamente se fijó en él. No había nadie más cerca. ¿Clan Ozuki? Sin dudarlo, formó sellos a la velocidad del rayo. Lanzamiento de la tierra. Muro al estilo de la tierra. 2 paredes de tierra se elevaron desde ambos lados del río, cortándolo por completo. Pero no había terminado. Sus manos se difuminaron a través de más sellos. Lanzamiento de la tierra. Muralla al estilo de la tierra. Con las 2 paredes como límites, toda la sección del río, agua, lecho y terreno circundante, se elevó en el aire, completamente separada del resto del agua. Dios mío. Desde lejos, Gui observó en estado de shock. Esa liberación de la tierra.
Fue absolutamente una locura. Capítulo 89. Sellado. Capturando vivo a Osuki Chikage. ¿Por qué estás parado allí? Apóyeme. Asuma ya había corrido hacia adelante, pero notó que este niño todavía estaba congelado en su lugar, por lo que se apresuró a gritar desde la distancia. Migui finalmente salió de eso. Kyoichi colocó su mano en el suelo, sintiendo el terreno. Su mirada se agudizó cuando el chakra fluyó desde su palma hacia la tierra, extendiéndose hacia afuera y endureciendo todo el lecho del río en lanzas de piedra dentadas. Esta era una técnica que él mismo había desarrollado. No era lo más práctico, pero era perfecto para la situación. Acababa de sentir que el enemigo estaba tratando de escapar por el lecho del río. Salpicar. Se disparó una ráfaga de agua. Kyoichi rápidamente formó a otro sello, y una lluvia oscura cayó sobre el área. Liberación de fuego. Liberación de viento. ¿Sí? Shisui se teletransportó instantáneamente a su posición. Desde lo alto de una pared, ya había terminado de formar sellos. Al momento siguiente, una enorme bola de fuego brotó de su boca. Asuma no pudo llegar a tiempo, pero Ayama Shirakumo llegó en ese momento, formando sellos antes de exhalar una poderosa ráfaga de viento. Llamas furiosas, vientos feroces y aceite negro. La parte superior de las paredes de tierra se vio envuelta en un mar de fuego, tan intenso que ni siquiera el agua pudo reprimirlo. El río se evaporó, llenando el aire de vapor espeso. ¿Este mocoso está tratando de secar todo el río? ¿Qué clase de monstruo es este? Osuki Chikage maldijo para sus adentros. Rápidamente activó una técnica de liberación de agua. Sin embargo, a medida que aumentaba el nivel del agua, también lo hacían las paredes de tierra circundantes, atrapándolo dentro de un infierno ardiente. Aceite negro y fuego flotaban sobre el agua, convirtiéndola en un caldero hirviendo. Esto no iba a funcionar. Al no ver otra opción, finalmente abandonó su cubierta y saltó hacia una dirección desocupada, su cuerpo aún ardiendo con llamas abrasadoras. Parte del aceite negro se le había pegado, lo que lo hacía imposible de extinguir, incluso con su técnica de hidratación. Técnica de parpadeo corporal. Su velocidad era asombrosa. No es de extrañar que te atrevieras a quedarte atrás, se burló Kyoichi. ¿Rápido? Soy más rápido. Primera puerta. Abierta. Al instante siguiente, desenvainó su espada, convirtiéndose en un rayo de luz. Espada secreta. Sombra lunar. Al mismo tiempo, lo combinó con Iaijutsu, dibujar, dar un paso rápido, golpear, todo en un movimiento perfecto. Demasiado rápido. No había forma de esquivar. La mente de Osuki Chikage se quedó en blanco. ¿Cómo puede este mocoso moverse tan rápido? Su única opción era la técnica de hidratación, pero justo cuando su cuerpo comenzó a convertirse en agua, la espada de Kyoichi golpeó su brazo. Al segundo siguiente, un rayo surgió de la hoja, paralizándolo instantáneamente. Su cuerpo, a mitad de licuarse, se congeló en una forma incómoda y distorsionada. Mientras tanto, desde el océano distante, olas masivas surgieron hacia la desembocadura del río. Pero esta no era una ola cualquiera. Colisión de agua explosiva. Si Chikage llegaba a esa agua, incluso si venían los 5 Kage, no podrían atraparlo. Kyoichi no dijo nada. Su espada permaneció presionada contra el cuerpo de Chikage, impidiéndole transformarse por completo. Luego, agarrándolo con una mano, se precipitó hacia tierra firme. Mientras tanto, drenaba continuamente el chakra de Chikage. Maldita sea. Date prisa y sálvame, está absorbiendo mi chakra. Chikage entró en pánico. Aunque la técnica de hidratación consumía muy poco chakra, no era gratis. Si Kyoichi lo agotaba al mínimo, estaría completamente indefenso. Idiota. Te dije que te fueras, pero tenías que quedarte atrás. Una figura pisó las olas. Cabello verde claro, un gancho largo en la mano. Ayama Shirakumo y Shisui inmediatamente se apresuraron a interceptarlo, pero, justo cuando lo alcanzaron, el hombre extendió su mano y un espejo de agua apareció frente a él. Técnica del espejo de agua. Kyoichi lo reconoció al instante. Yagura Karatachi. Evita ese espejo, podría ser peligroso. Rápidamente advirtió. Pero ya era demasiado tarde. 4 figuras idénticas emergieron del espejo, reflejando perfectamente sus movimientos mientras lanzaban ataques. Yagura aprovechó este momento para romper sus defensas. El enemigo claramente se especializó en Wind Release, por lo que en lugar de desperdiciar chakra en la técnica Hiding in Mist, simplemente formó sellos y desató un torrente masivo de agua. Una gran prisión de agua envolvió a los ninjas de Konoha que se acercaban, atrapándolos instantáneamente. Gran ola de colisión de agua explosiva. Sin embargo,
Para cuando Yagura terminó su técnica, se dio cuenta de que Kyoichi ya se había ocupado de Chikage. Chikage todavía tenía chakra, pero su cuerpo ahora estaba cubierto de pergaminos de sellado, cada uno brillando con intrincados sigilos negros, una técnica de sellado de alto nivel. Y no solo eso. A su lado, había aparecido una gigante, envolviendo su cuerpo alrededor del Chikage sellado. ¡Qué demonios! Técnicas de sellado, técnicas de invocación. Este niño lo tiene todo. Con tantas precauciones, ¿cómo diablos se supone que voy a rescatarlo? Yagura maldijo internamente, abandonando inmediatamente el plan de rescate. Una pelea prolongada no tendría sentido. Y ahora, con la ola de colisión de agua explosiva acercándose, usó liberación de agua para retirarse, en lugar de perder el tiempo aquí, recopilar información era mucho más importante. Especialmente sobre ese joven ninja. Mientras tanto, Hayama blandió su espada. Técnica de espada de liberación de viento. Corte del vacío. Un arco de vacío atravesó la gran prisión de agua, creando instantáneamente una bolsa de aire. Un momento después, 5 ninjas de la hoja se liberaron. Yagura no se atrevió a demorarse más. Memorizando la apariencia de Kyoichi, huyó a toda velocidad. Para cuando Hayama Shirakumo y los demás lograron estabilizarse, él ya había desaparecido en las corrientes de agua. La prisión del agua se dispersó. Para cuando Hayama y los demás pudieron reaccionar, incluso la firma de chakra de Yagura había desaparecido. No lo persigas. Kyoichi los detuvo. Yagura aún no era un Jinchuriki, pero sus técnicas de liberación de agua seguían siendo increíblemente poderosas. Si estaba decidido a escapar, no tenían ninguna posibilidad de detenerlo. Además, ¿quién sabía cuántos shinobi Kirigakure más acechaban en el océano? Si algo salía mal, podrían perder a su cautivo, lo que sería una pérdida mucho mayor. Sí, señor. Genma y Kurenai se reagruparon con Kyoichi. Kurenai miró fijamente a la, con los ojos llenos de admiración. La misma invocación que Tsunade. Y también. Tan suave. Kurenai estaba completamente cautivado. Ella deseaba tanto uno. Deja de mirar, dijo Kyoichi, alborotando su cabello. Este tipo es del clan Ozuki. Ya sean sus recuerdos o su fisiología única, vale la pena estudiarlos. Protegerlo es nuestra principal prioridad. Vaya. Kurenai respondió, aunque sus ojos permanecieron pegados a la. Al darse cuenta de su interés, Katsuyu se separó de una pequeña porción de sí mismo y se arrastró sobre su hombro, interactuando juguetonamente con ella. Ahora que la situación era segura, Kurenai y Genma, que habían estado en alerta máxima alrededor de Kyoichi, finalmente se relajaron. Los otros 4, sin embargo. Hayama Senpai es un Junin. Incluso si se metía en problemas, podía manejarse solo. ¿Qué planeaban hacer exactamente al perseguirlos? Aparte de interponerse en el camino, Kyoichi recorrió su mirada sobre ellos. ¿Terminaste un examen de Chunin y de repente crees que eres invencible? Entre los 6, Migui era el único que nunca había sido su alumno, pero como Kyoichi era cercano a Migui, tenía la autoridad de una figura mayor en la vida de Gui. Darle una lección estaba perfectamente justificado. Y entonces, Shisui y los demás bajaron la cabeza, sin atreverse a responder. Pensándolo bien, se dieron cuenta de que tenía razón. Si Hayama Shirakumo no se hubiera quedado atrás para protegerlos, habría alcanzado a Yagura hace mucho tiempo. Déjalo ir, Kyoichi, dijo Hayama, interviniendo por los niños. Esta fue la primera vez que participaron en una batalla de esta escala. Es natural que no estén acostumbrados. Luego, su expresión se volvió seria mientras miraba a Ozuki Chikage capturado. No esperaba que ni siquiera el clan Ozuki estuviera involucrado. Parece que el Kirigakure todavía se niega a retroceder. Ese ninja de antes, su estatus es probablemente bastante alto, asintió Kyoichi. Yagura Karatachi. Como el futuro cuarto Mizukage, su rango en este punto era indudablemente alto. Incluso podría estar liderando esta operación de recopilación de inteligencia. Menos mal que lo atrapaste, dijo Hayama, sinceramente impresionado. Como Anbu, entendía mejor que nadie lo problemático que podía ser el clan Ozuki. A menos que fueran golpeados por Lightning Release antes de licuarse por completo, sus cuerpos eran prácticamente inmunes a la mayoría de los ataques. Pero Kyoichi había superado esa habilidad por completo, usando Air Release para cortar las rutas de escape, luego fuego y aceite para obligar a Chikage a adoptar forma humana. Y, por supuesto, esa espada. La espada del dios del trueno. El tercer Hokage realmente lo valora. Por otro lado, si él fuera el Hokage, también pondría su confianza en Kyoichi. No quedaban muchos shinobi en la aldea lo suficientemente fuertes como para asumir su futuro. Todos ustedes llegaron primero.
¿Ha confirmado un lugar para el intercambio de inteligencia? Por ahora, estamos usando el monte Nagano. Está bien, vamos a movernos. Capítulo 90. Levántate, derribado de un solo golpe. En la frontera de la Tierra del Agua, en una isla remota en el mar, Yagura bajó a tierra, visiblemente exhausto. Señor, ¿cómo te fue? Ese idiota de Chikage fue capturado. Necesitamos avanzar rápidamente con la siguiente fase de nuestro plan. Además, esté atento a un joven espadachín de cabello plateado, de alrededor de 15 o 16 años, competente en Battle Release y Air Release. Es peligroso. La voz de Yagura era fría. ¿Tenían a alguien usando Lightning Release? Un espadachín con 2 espadas frunció el ceño. Este era Osuki Mangetsu, uno de los 7 espadachines. No. Imposible. Sin Lightning Release, y en un entorno como ese cerca de un río, incluso si se encontrara con un Hyuga, debería haber podido escapar. No hay forma de que lo hayan capturado vivo. Osuki Mangetsu se negó a creerlo. Debe haber sido su arma, o tal vez ese ninja tiene Lightning Release. Yagura frunció el ceño. Había estado demasiado lejos en ese momento para ver con claridad. Después de describir brevemente lo que sucedió, el rostro de Osuki Mangetsu se oscureció y se quedó en silencio. Ese tonto. Maldijo, su estado de ánimo agrio. De la descripción. Ese joven ninja no era una broma. No solo detectó a Chikage en su estado licuado, sino que también ideó inmediatamente una contramedida, utilizando Air Release para aislar el río de sus alrededores. Además de eso, podía absorber chakra, usar técnicas de sellado y su espada era tan rápida que incluso alguien como Chikage no podía reaccionar a tiempo. Entre los 7 espadachines ninja de la niebla, solo unos pocos podían alcanzar ese nivel de velocidad. ¿Quién diablos era este tipo? Arrogante como era Osuki Mangetsu, no se atrevía a subestimarlo. Además, su criatura convocada se parecía mucho a la utilizada por Tsunade de Konoha. Yagura buscó en su memoria y recordó otro detalle clave. Entonces debe estar relacionado con Tsunade. La expresión de Osuki Mangetsu se volvió seria antes de convertirse en una sonrisa cruel. Escuché que Tsunade ya ha perdido a 2 de sus parientes. ¿Qué tal si terminamos el trabajo y sacamos este también? ¿Te refieres a los miembros desaparecidos del clan Senju? Quizás. Si ese es el caso, ¿podría ser el líder del Frente Oriental de Konoha? Yagura estaba más preocupado por esta posibilidad. Primero tenemos que confirmarlo. Hasta entonces, nos contenemos y vemos cómo se mueven las otras 2 aldeas. Osuki Mangetsu sonrió. Entonces déjalo vivir un poco más. Los 7 espadachines ninja aún no están todos reunidos. Una vez que nos reunamos, lo cortaremos juntos. Yagura asintió, una sonrisa se formó en la comisura de sus labios. Parecía. La captura de Chikage podría no ser tan mala después de todo. Tierra del Fuego, Montaña Nagano. Migui, con su infinita resistencia y velocidad, había sido enviado por delante para informar y reunir refuerzos. Mientras tanto, Kyoichi y Shirakumo Ayama se quedaron con los demás, garantizando su seguridad. Después de todo, con el clan Osuki involucrado, cualquier lugar cerca del agua en el frente oriental de la Tierra del Fuego era inseguro, a menos que estuvieran dentro del campamento de Konoha. El campamento estaba custodiado por el clan Hyuga. Si bien los Osuki podían evadir las técnicas sensoriales normales, no podían ocultar su chakra de los Byakugan. Así que, cuando Kyoichi vio al escuadrón de patrulla en la base de la montaña, finalmente respiró aliviado. Kurenai, tú llevas a los demás a la montaña. Katsuyu se quedará contigo. Ayama y yo seguiremos adelante. Kyoichi se volvió hacia Kurenai. Ella era una Chunin. Con Kyoichi y Ayama fuera, ella tenía el rango más alto, convirtiéndola en la líder natural. Todos los demás asintieron. Muévete. La velocidad de Kyoichi aumentó. En un abrir y cerrar de ojos, él y Ayama, llevando el Osuki Chikage sellado, subieron corriendo la montaña. El campamento de Konoha se construyó lejos de cualquier fuente de agua. Claramente. Konoha había desconfiado del clan Osuki, eligiendo esta ubicación para evitar cualquier ataque furtivo a base de agua. Kyoichi-sama, Ayama-sama. Un escuadrón de élite Chunin que custodiaba el campamento los saludó de inmediato. Uno de ellos señaló hacia la tienda de mando. Los Chunin estacionados aquí están esperando adentro. Entendido. Gracias. Kyoichi llevó a Osuki Chikage adentro. Solo había 5 Chunin en la tienda, pero Kyoichi había conocido a la mayoría de ellos antes mientras les enseñaba la técnica de activación de la respiración. La cara más familiar era Geko Kasahana. Sin embargo, el mejor clasificado entre ellos fue Yamanaka Inoichi. Inoichi-senpai, no esperaba verte aquí.
Kyoichi lo saludó rápidamente. No hay necesidad de ser tan formal. Eres el comandante de este frente. El tercer Hokage me envió para ayudar con la recopilación de inteligencia. Yamanaka Inoichi sonrió cálidamente. Todavía era joven, mucho más guapo que en el anime. Kyoichi entendió de inmediato. Inoichi era el jefe de la división de inteligencia de Konoha. Un shinobi hábil, muy respetado. Si el tercer Hokage lo había enviado aquí, era claramente para apoyar a Kyoichi. Perfecto. Entonces esto es genial. Atrapamos a un miembro del clan Ozuki. Vaya. ¿De verdad lograste matar a un Ozuki? Inoichi se sorprendió. La técnica de hidratación del clan Ozuki los hizo inmunes a los ataques convencionales, y su capacidad para evadir la detección sensorial siempre había sido un dolor de cabeza para Konoha. Es por eso que tantos Hyuga habían sido desplegados en este frente. Pero ahora. Kyoichi dejó a su cautivo. Inoichi lo comprobó y se sorprendió por completo. Todavía estaba vivo. ¿Lo capturaste vivo? Ahora Inoichi estaba realmente incrédulo. Matar a un Ozuki no era imposible. Si los encontraban, había formas de lidiar con ellos. Pero capturar uno vivo. Ese fue un desafío completamente diferente. Examinando a Chikage más de cerca, Inoichi vio su cuerpo cubierto de marcas de sellado. El sello de los 4 símbolos, técnicas de sellado de alto nivel. Dios mío. ¿Este niño incluso sabe sellar jutsu? El tiempo y la energía de un ninja eran limitados. Dominar solo una o dos áreas fue bastante difícil. Pero Kanda Kyoichi. Kenjutsu, Taijutsu, liberación de agua, liberación de tierra, Genjutsu, ninjutsu médico. Ahora también tenía técnicas de sellado. ¿Hubo algo en lo que no sobresalió? Inoichi estaba anonadado. Ejem. ¿Cómo lo hice? Pozo, simplemente lo atrapé. Con la ayuda de todos, no fue demasiado difícil. Kyoichi lo mantuvo vago. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que lo atrapó con Ear Release y luego lo cortó de un solo golpe? No hay mucho que explicar. Inoichi se quedó atónito por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Dijo con seriedad. Si está vivo, eso es aún mejor. Convocaremos al equipo de focas para asegurarlo, luego extraeré la inteligencia de su mente. Ten cuidado con los intentos de suicidio, advirtió Kyoichi. Jaja, no te preocupes. Esta es mi especialidad. Inoichi se rió entre dientes. En términos de combate, admitió que no estaba al nivel de Kyoichi. Pero cuando se trataba de extraer información, si afirmaba ser el segundo en Konoha, nadie se atrevería a reclamar primero. Sin perder tiempo, inmediatamente dirigió un equipo para asegurar a Ozuki Chikage. El clan Ozuki era una familia importante en Kirigakure. Cada uno de ellos tenía inteligencia crítica en sus mentes. Konoha nunca antes había capturado a un Ozuki vivo. Ahora que tenían uno, no desperdiciarían la oportunidad. Cuando Inoichi se fue, la tienda se quedó en silencio. Shirakumo Ayama todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. Mientras tanto, los demás estaban completamente atónitos. Habían sido testigos de la fuerza de Kyoichi antes, cuando les enseñó la técnica de activación de la respiración, por lo que nunca lo subestimaron, el Chunin más joven y comandante del frente oriental de Konoha. Pero aún así, no esperaban que capturara un objetivo de tan alto perfil tan pronto. Un miembro del clan Ozuki. Esta podría ser la primera vez en la historia que un Ozuki ha sido capturado vivo.